En este primer vídeo del curso de la elaboración de la propuesta pedagógica, vamos a ver las partes iniciales, primordiales y esenciales para poder comenzar a elaborar este documento tan peculiar de la parte de las oposiciones de educación infantil en Andalucía. Todo el documento, para su elaboración me voy a basar siempre en normativa de esta comunidad autónoma. Pues bien, para mí es fundamental que partamos siempre de lo que nos han pedido años anteriores. Por eso nos tenemos que remitir a los últimos criterios que os los voy a compartir, los cuales, los criterios de actuación en los cuales se han basado las últimas convocatorias para evaluar. Este documento es un documento público que se hace público un poco antes del examen y nosotros nos vamos a fijar principalmente en esta parte, en la segunda parte de la prueba de la presentación y defensa de una programación didáctica. Muy bien, si vamos a la página 8, tenemos cuáles son los aspectos que han tenido en cuenta a la hora de evaluar este documento que entregamos previamente a la realización del examen. Nosotros, en esta primera parte de la formación, nos vamos a fijar sobre todo en el apartado de la introducción y de la justificación. Con lo cual, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta? Nos vamos a ir a la columna de la derecha, donde pone máximo 10, y vamos a ver que nos están diciendo que nuestro documento tiene que tener una presentación en la que se introduzca esta programación que para infantil es propuesta pedagógica. Yo voy a utilizar indistintamente los dos términos, intentaré utilizar propuesta pedagógica la mayoría de las veces, porque es como se llama nuestro documento, pero es verdad que a veces por acortar, pues bueno, voy a utilizar el término de programación. Eh, tenemos que detallar los aspectos más significativos de la misma. ¿Qué es eso para mí? En los documentos que vamos a ver, que os entrego aparte, vamos a verlo más, de manera más pormenorizada. Por otro lado, también nos pide una justificación, tanto a nivel normativa como normativa o legislativa, como curricular como epistemológica. Tenemos que ver también, lo vemos en los documentos que os doy, cómo podemos aportar información para cubrir estas tres partes de este punto inicial, que es la introducción y justificación. Es decir, tenemos que dar a conocer cuál va a ser nuestro trabajo y justificarlo de una manera que dé fe de que nosotros estamos haciendo eso sobre una base, un andamio, que en este caso nos piden que sea a estos tres niveles, ¿vale? Normativo o legal, curricular y epistemológico. Por otro lado, también vamos a explicar un poco cuál es la importancia de este documento, y es muy importante, nos dicen aquí, que citemos autores y los relacionemos y vinculemos con los diferentes apartados de la programación. Otra parte de este documento sería la contextualización y adecuación. Pues bien, esta programación didáctica pues tiene que cumplir estos aspectos. Exponer un contexto y las características del mismo, dónde vamos a trabajar, dónde vamos a desarrollar, porque no es lo mismo estar trabajando en un centro rural o en un centro que es comunidad de aprendizaje o en un centro urbano, donde los recursos que rodean al centro, los tipos de familia, el tipo de alumnado en sí, lo que requieren, sus necesidades, sus conocimientos previos, van a ser totalmente diferentes dependiendo de dónde partamos. Es muy importante que hagamos siempre esa evaluación inicial y nosotros también pensemos dónde estamos trabajando, hasta dónde queremos llegar y de dónde partimos. Es por eso que esta parte es muy útil si utilizamos contextos, o bien que ya conozcamos porque hemos trabajado mucho las prácticas ahí, o bien porque yo soy del pueblo X y me quiero basar en mi pueblo porque conozco muy bien el entorno y cómo se trabaja en esos centros, o yo he estado trabajando, ¿vale? Es muy importante tener cuidado los que sois o habéis trabajado en otras comunidades autónomas, porque podemos encontrarnos muchísimas diferencias entre las formas de trabajar de otros centros y los de Andalucía. Por ejemplo, en Madrid, que hay coles por la tarde.
Se concreta también la etapa a nivel del alumnado, pues aquí decimos si vamos a trabajar, nosotros siempre vamos a estar en el segundo nivel, en el segundo ciclo, perdón, de educación infantil, pero podemos trabajar en el primer, segundo, tercer nivel, dependiendo de si el alumnado para el que programamos es de 3, 4, 5 años. Y también una de las cosas que tenemos que dejar patente es cómo se adecua a la etapa y al nivel del alumnado a la que va dirigida la programación. Por otro lado, también tenemos que exponer esas características generales y particulares del alumnado al que nos estamos refiriendo y ajustarse a la realidad. Por eso os digo que muchas veces lo mejor es buscar contextos o centros que conozcamos o que ya hayamos tomado hayamos hecho cierta toma de contacto con ellos, porque ya no solo a la hora de plasmarlo, sino a la hora de defenderlo y de hablar, siempre es más fácil hacerlo de algo que ya conocemos. Y por último, concretar y precisar era el área o áreas a las que va dirigida. En nuestro caso, en educación infantil, pues nosotros tenemos las tres áreas, no tenemos que basar en solo una, pero bueno, esto también os explicaré cómo abordarlo. En esta primera parte vamos a, porque bueno, el desarrollo de los diferentes elementos de la programación didáctica ya sería abordar todo el resto de elementos que vamos a ver. Nosotros en esta primera parte del curso, en este primer vídeo, nos vamos a basar principalmente en esta introducción y justificación y en la contextualización y la adecuación. Vamos a ver ahora en la siguiente exposición cómo cómo lo vamos a hacer. Pues bien, vamos a pasar ahora a ver otro documento que es. Bien, pues ya lo tengo aquí. Vale, vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales de la programación didáctica. Este documento, que os lo facilito a las que estáis haciendo el curso, se irá ampliando conforme vayamos avanzando en la elaboración de la propuesta pedagógica. Pues bien, el primer elemento, los primeros elementos serían los relacionados con el formato. Tenemos que tener muy claro que nos van a pedir un formato y nos lo van a evaluar y nos lo van a puntuar. En este caso, pues de hecho en la última convocatoria hubo muchísimos problemas con la portada porque muy poca gente señaló cuál era su especialidad y su cuerpo. Se supone que si tú estás opositando o que estás ya en un tribunal de educación infantil, se supone que tú ya sabes que estás en el cuerpo de educación de primaria, en la especialidad de educación infantil. Pero no lo dieron por hecho tan así y bueno, hubo muchísimas complicaciones y esto pues al final acarreó que gente que sí lo había puesto y en un principio penalizaron a la gente que no lo había puesto, luego le dieron la oportunidad. Entonces, bueno, es verdad que son situaciones que al final hacen que estemos pues, más nerviosos, más tensos y nos enfrentemos a la parte de la exposición, no con la tranquilidad que este tipo de examen requiere. Entonces, nosotros la portada la podemos hacer como queramos, con colores, con dibujos alusivos o relacionados a nuestro hilo conductor o la temática principal de la propuesta pedagógica, la idea. Podemos hacerlas como queramos, desde lo más simple a lo más complejo, según cada uno pues sea capaz de abordar. Imprescindible, nombre y apellido, DNI, cuerpo y especialidad. Eso no puede faltar. No obstante, siempre yo recomiendo que, que las convocatorias, que es donde te dan toda la información, las revisemos y las repasemos 20 veces antes de entregar los trabajos. Para eso también es muy importante que no lo dejemos todo para última hora. Pero muchas veces, ay, ¿qué había que poner DNI, había que poner la... Vale, entonces es muy importante tenerlo en cuenta.
Las extensiones, máximo 50 folios, y hay que revisar muy bien las convocatorias porque si te dejan meter anexos, si no te dejan, en esta última no se podía meter. Que si las portadas, la contraportada. Entonces, fundamental, los formatos, mirar las convocatorias. El texto normalmente te van a decir Time New Roman o similar, Time New Roman, a 12 puntos, interlineado sencillo. Bueno, que ajustamos los márgenes. No, pues bueno, pues por estética, no pegarnos tampoco mucho. Piensas que el lado izquierdo además va encuadernado. Entonces, bueno, una encuadernación que yo, bueno, pues lo pongo en la estructura, que suele ser sencilla, la encuadernación. Pero bueno, entonces hay que cuidar mucho los márgenes. Los índices, mira, el índice dice, bueno, por un índice, los índices hay que hacerlos bien porque los índices también se evalúan. El índice que esté bien desarrollado, que aparezcan todos los elementos y todos los puntos tal y como luego vienen dentro de la programación, que si el 3.4 comienza en la página 19 esté marcado en el índice, igual esté marcado luego en nuestro documento, que no haya incoherencia en ese tipo de aspectos. Pero lo mismo, todos estos elementos de los índices en la convocatoria. En cuanto a la estructura, pues lo que he dicho antes, paginada, respetando los márgenes, una encuadernación simple. Hay mucha gente que me dice, me he gastado 80 euros en una encuadernación de piel, tal, no sé qué. No es necesario. Luego las penalizaciones. Sabéis que las últimas convocatorias se han puesto muy rígidos con la falta de ortografía. Entonces, fundamental que tengáis en cuenta la falta de ortografía, que si no sois fiel al formato o la estructura, pues están pidiendo también os pueden penalizar, que sean plagios, ¿vale? Que sea plagio o elaboración propia. Plagio muchas veces os juntáis dos amigas o un amigo y una amiga y hacéis las mismas y por mano del diablo caes en el mismo tribunal. Entonces eso lo pueden considerar un plagio. Aunque tú le digas, mira que no, que es que lo hemos hecho juntos, que no sé qué, ¿vale? Y luego que sean elaboraciones propias. Es decir, hoy en día, pues con la guía es muy tentador tirar de ella para que te elabore la propuesta pedagógica. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con esas cosillas. Todo esto en cuanto al formato. Luego ya nos metemos un poquito ya más de lleno en lo que es la introducción. Mira, la introducción es muy importante que sea personalizada porque la propuesta pedagógica la has elaborado tú, el tema lo has elegido tú. Normalmente puede ser un tema pues, porque a ti te apasione, que a ti te apasiona, tú colaboras reciclando, no sé qué, o recogiendo, entonces yo quiero hacerla de esta temática. Las temáticas están todas inventadas, esto también os lo digo. Es muy difícil ya ser original, pero sí debemos ser original a la hora de presentarlo y de contarlo. Y esto solo vamos a conseguir si lo hacemos de manera personalizada. ¿Qué más? Frases pues, que vayan, definan muy bien la línea pedagógica que sigue tu propuesta, hasta dónde quieres llegar, para qué te va a servir a ti como maestra, qué te propones o qué te planteas, crees que a partir de este tema tú vas a poder hacer que tu alumno, que tal, no sé cuánto, de cara a que son ciudadanos, futuros ciudadanos, que entonces la sociedad, tal, ¿vale? Vamos a valorar lo que estamos haciendo, dar pinceladas de los beneficios de tu propuesta, todo ese tipo de aspectos. ¿Qué más? Aquí sí que vamos a poner, nos lo estaban diciendo, ¿vale? En los ítems que he leído al principio de los criterios de evaluación, a la etapa a la que va dirigida, cómo se estructura este documento, porque sí podemos poner, pues en primer lugar van a aparecer, vamos a ver esto y esto, en el segundo lugar un parrafito donde expliquemos cómo está estructurado el documento, para qué sirve la propuesta pedagógica, por qué elaboramos, además de por qué nos la está pidiendo la convocatoria, cuáles son esos beneficios de la propuesta pedagógica y justificarla teniendo en cuenta pues atención a las diferencias individuales, la Agenda 2030, los ODS, que eso lo vamos a ver ahora un poquito más, más en profundidad. Luego meter frases célebres de autores, hay muchísimos autores contemporáneos, hoy en día la educación es
caballo de batalla, que, bueno, hay muchísimas conferencias, hay muchísimas personas postulándose en torno a unas ideas u otras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar autores que vayan en la línea de nuestras propuestas pedagógicas y las vamos a adornar, completar y aderezar con ese tipo de frases. Justificación teórica, normativa y epistemológica, nos lo estaban pidiendo en los criterios de evaluación. Las justificaciones teóricas, pues nada. ¿Cuál es esa importancia de programar? ¿Basada en qué? Como maestros, cómo nos va a influir en nosotros, cómo influye el desarrollo de nuestro alumnado. De todo esto yo voy a ir haciendo ciertos ejemplos, pero es necesario que vosotros también elaboréis vuestras propias ideas y tengáis claro esto, sobre todo de cara a lo que os decía antes, a la hora de tú defenderlo. A la hora de la justificación normativa, pues esta quizás para mí la legal o la normativa es la más fácil, pues porque al final vas a decir en qué te has basado. Esto lo vamos a ver aquí en esta diapositiva, pues a nivel general, pues la Constitución del 78, el LOE, el derecho a la educación, que vale, que aparece ya en la Constitución, el LOE, que es la ley actual en la que estamos, a nivel nacional de infantil, el Real Decreto 95/2022, a nivel autonómico solo de infantil, la orden del 30 de mayo, el decreto 100/2023. Luego, en cuanto a organización, el 328/2010, importante de organización y funcionamiento. Luego los ACNEAE, porque nosotros vamos a hablar, vamos a orientar nuestra propuesta pedagógica, tiene que estar muy, muy orientada a dar soluciones para que todo el alumnado, sea cual sea su origen o sea cual sean sus dificultades, podamos atenderlos y puedan tener cabida dentro de nuestra estructura, de nuestro sistema educativo, con lo cual vamos a citar las dos leyes fundamentales de las necesidades educativas actuales, que son la 15/2022 de 22 de julio, y las instrucciones del 8 de marzo del 17 de igualdad y equidad. Esa la vamos a utilizar bastante. Y otras que nos va a ayudar, además, como base y sustento, incluso como justificación de nuestra programación, es la Agenda 2030, los ODS, los retos del siglo XXI y los derechos del niño. Esta Agenda 2030, pues un poco este marco europeo normativo al que queremos, al que se pretende que lleguemos a través de sus objetivos, que se conocen como Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se conocen como ODS, que nos dan 17 ideas de temas a través de los cuales podemos trabajar desarrollando situaciones de aprendizaje y hacer que lleguen a cumplir, bueno, pues esos retos del siglo XXI. Para esto también os daré un texto aclarativo, ¿vale? Para que lo tengáis vosotros un poquito más eh, concretado y controlado, sobre todo controlado. En cuanto a los documentos de centro, ¿cuáles son? ¿Para qué se desarrollan? ¿Para qué nos sirven? Los diferentes documentos de centro y el hilo conductor. De los documentos de centros también os daré, os doy o os dejo subido un material y del hilo conductor a eso le vamos a dedicar, le dedicaremos otra clase más concreta para que vosotros sepáis qué es un hilo conductor, cómo se desarrolla, cómo le damos forma y cómo nos puede ayudar, sobre todo, a que sea la guía que nos oriente todo el trabajo de nuestra propuesta pedagógica. Pues bien, el primer apartado, teniendo en cuenta que en la introducción pues tenemos que meter todos estos elementos, nuestro primer elemento a desarrollar como tal y que nosotros ya nos tenemos eh, que plantear, que es como la primera piedra de la primera piedra de nuestra propuesta pedagógica, es el contexto. ¿Qué tipo de centro? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles son las familias? ¿Cómo es el aula? ¿Cuáles son los planes y proyectos? Y ese eje, falta ahí hilo conductor, ese eje que vertebra la temática general. Teniendo todo esto en cuenta, yo voy a poder montar mis situaciones de aprendizaje
acorde a las características de mi alumnado y de mi centro. De nada me sirve hacer situaciones de aprendizaje donde yo propongo la salida de una granja o escuela, cuando tú me estás diciendo que estás trabajando en un entorno rural donde los niños muy probablemente tengan constantemente un trato directo con los animales o con la naturaleza, incluso algunos sepan, ¿vale? Más que lo que se le enseña en la granja. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de centro? Son pequeños, son grandes, una línea, dos líneas, son centros de nueva creación. El profesorado es definitivo, hay mucho movimiento. Eh, mm, ¿Qué dotación de material? Por eso os digo que os baséis mucho en donde habéis trabajado o cosas que conozcáis. Y si no, vosotros elaboráis vuestro contexto y yo luego a la hora de corregirlo os haré las modificaciones y os diré, pues mira, esto por aquí sí. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser realista. Porque el que lo lee sí que está en un centro trabajando. Y entonces si tú lees, pues que todo es magnífico, maravilloso, que todos tienen ordenadores para todos los niños, pantallas digitales, no sé cuánto, una cosa para todo de cada cosa. Entonces va a decir que tengo un patio para mí también, que no sé. Entonces todo no se puede tener. Entonces yo no os preocupéis porque luego os hago las adaptaciones a la realidad. Luego los entornos, pues rural, urbano, costero, lo que he dicho antes, por ejemplo, si estamos en un centro costero, a lo mejor sí que tiene bastante cabida hacer alguna actividad relacionada pues, con limpieza de playa, recogida de residuos o ver la contaminación cómo afecta a los animales marinos, ¿vale? Porque estamos viviendo en un entorno costero y al final es algo de su día a día. Y eso cómo afecta sobre todo a la educación, donde estemos, los recursos que tenemos. Las familias son colaboradoras, trabajan el padre y la madre, son niños que la mayoría tienen cuidadores o se quedan con los abuelos, los padres están bastante ausentes o por el contrario los padres están bastante implicados, en fin, qué tipo de familias tenemos, si están preocupadas, si hay asentismo, el aula, qué recursos que tenemos, la iluminación, la disposición del aula, de las mesas, si tiene una zona de biblioteca, los materiales, cómo los disponemos, ¿vale? No hace falta tampoco que eso elaboremos ahí como un mega, eh, que- a ver, que lo expliquemos. Si no nos dejan meter anexos, no vamos a poder meter planos aparte, pero bueno, si nosotros queremos meter un planito de nuestra aula en la programación, lo podemos hacer también, ¿de acuerdo? Y sobre ese plano explicar. Plan y proyecto. ¿Qué plan y proyecto está acogido en mi centro? ¿Cómo me afecta? El plan LIF, biblioteca, por ejemplo. Eh, eh, Participamos de él, por supuesto. Tenemos un apadrinamiento lector pues, con los niños de quinto. Hacemos esta serie de actividades, la escuela Espacio de Paz, pues hacemos a lo largo del año pues una campaña de no sé cuánto, la celebración del Día de la Paz, esto, ¿vale? Entonces, cómo, a qué estamos acogidos y sobre todo actividades que nosotros hacemos. Y en cuanto al eje esta temática, el eje, esto, pongo aquí el eje que vertebra la temática general de toda la propuesta pedagógica, sería el hilo conductor. El hilo conductor puede estar relacionado o tiene que estar y sobre todo debe atender a esas necesidades del centro, de nuestro alumnado y de la familia. Pues bien, la normativa ya la hemos visto, esto sería la primera noción y la primera elementos que nosotros tendríamos que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra propuesta pedagógica. Vamos a dejar de compartir. Que tenemos que elaborar a la hora de elaborar nuestra propuesta pedagógica? Yo os animaría a que empecéis ya a hacer toda esta primera parte. Os dejo documentos relacionados con la elaboración de esta primera parte en el Classroom. Y nada, mucho ánimo, que es verdad que lo más difícil es tomar la decisión, ya habéis empezado, pero también es verdad que es muy, muy difícil cuando estás al principio y no sabes por dónde orientar. Así que nada, en breves tendréis también el vídeo del hilo conductor, que es muy aconsejable que lo veáis justo después de este, para que vayáis pensando en
qué idea, qué eje, qué temática va a ser la principal de vuestra propuesta pedagógica y cómo la vais a relacionar sobre todo con esta primera parte de tu documento, que es el contexto. Bueno, pues hasta aquí la primera clase. Espero que os sirva y manos a la obra.